vez una de las experiencias más duras de la vida es cuando alguien se siente solo, sin ninguna persona que camine a su lado, sin nadie a quien le importen sus problemas o con quien compartir sus alegrías. Cuando alguien siente esto, empieza a minusvalorar su propia vida y a sentir que las cosas no tienen sentido. Tal vez uno de los momentos en los que se puede experimentar radicalmente esto es cuando mueren los padres, el momento de la orfandad en el que aquellos que habían significado para nosotros seguridad y protección ya no están, empezamos a sentirnos solos en el mundo. En el Evangelio que escuchamos en este quinto domingo de la Pascua, Jesús hace alusión a esa experiencia, a la experiencia de sentirse solos, la experiencia de sentir que no hay nadie que se preocupe por uno, y hace alusión a ella con la experiencia de la orfandad. Jesús, en la despedida de sus discípulos en la noche de la última cena, para mostrarles que su muerte no significa ausencia, les dice lo siguiente: yo no os dejaré huérfanos. Es decir, no van a experimentar que no hay nadie que se preocupe por ustedes, no van a sentir que están solos en el mundo, porque volveré a ustedes. Esta experiencia es explicada de la siguiente forma: dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes sí me verán. Y el motivo es porque yo vivo y ustedes vivirán. Es la certeza de la resurrección lo que permite que los discípulos vean al Señor. En este pasaje el Evangelio de Juan está mostrándonos en qué consiste la vida cristiana después de la resurrección del Señor. Mientras el Señor estuvo con sus discípulos, la vida cristiana consistía en seguirlo creyendo que Él era el Mesías. ¿Qué ocurre cuando ya Él no está, cuando no lo podemos ver? Él dice: aunque el mundo no me vea, ustedes me podrán ver. Aquí no se utiliza el verbo blepo, que es el verbo que en griego podría traducirse como ver con los ojos físicos, sino el verbo theoreo, que tiene que ver con una visión mucho más profunda, con una visión de aquellas cosas que no son evidentes. Mientras el mundo no puede ver a Jesús, los discípulos podrán verlo porque Él está vivo, y solamente los discípulos que viven con Él, que participan de su vida, pueden ver a Jesús. Dice entonces el Señor que entonces comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Esta experiencia de ser habitado por el Señor solo se puede entender cuando abrimos nuestros ojos y descubrimos que no es un ser invisible del aire, sino un ser que nos habita dentro. Y podemos verlo en lo que nosotros somos y en lo que nosotros hacemos. Cuando el Señor les dice esto a los discípulos, nos está hablando también a nosotros, sobre todo en un mundo en el que la experiencia de la soledad es algo tan cotidiano, un mundo en el que muchas veces sentimos que vamos llenos de personas, vivimos con otras personas, podemos estar en un salón habitado por 100 personas y sin embargo sentirnos profundamente solos. En estos días de cuarentena la experiencia de la soledad se ha aumentado aún más. Muchos de nuestros abuelos o de nuestros padres han tenido que pasar ese tiempo de cuarentena en soledad, y muchas veces al sentirnos aislados de las personas con las que pasamos nuestra vida cotidiana, nos hemos dado cuenta que tal vez no están siempre para nosotros allí. Pues bien, el Señor está mostrándonos en este Evangelio que su presencia en nuestra vida es irrebatible, que no podemos sentirnos solos porque Él ha venido a nosotros, ha vuelto a nosotros para habitarnos. La pregunta es: ¿cómo ocurre esto? La primera parte del Evangelio, aún faltando 2 semanas para Pentecostés, nos anuncia ya la venida del Espíritu. Yo pediré al Padre que os dé otro paráclito. La palabra paráclito, que ha sido tan difícil de comprender y de traducir, deriva del verbo llamar. El paráclito es uno que es llamado al lado. De hecho, en latín se ha traducido
advocatus, aquel que es llamado, vocare, verbo llamar, y de donde viene la palabra abogado, que es uno a quien uno llama cuando está en problemas. Básicamente le está diciendo a los discípulos que otro que esté a su lado, Él ha estado a su lado todo este tiempo. Como le dijo a Felipe, yo he estado con ustedes desde hace mucho. Otro que esté al lado, otro paráclito, vendrá. ¿Para qué? Para que esté siempre con ustedes. El Señor en este domingo está mostrándonos cómo no es un Dios que deje solos a los hijos en los momentos más duros. Es un Dios que está con ellos y los acompaña. Y los acompaña a través del Espíritu de la verdad que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. En cambio, ustedes lo conocen porque vive con ustedes y está en ustedes. Es interesante que Jesús diga que este Espíritu no todo el mundo puede recibirlo. El Espíritu Santo sencillamente es incompatible con un mundo autosuficiente, un mundo que se busca solo a sí mismo, un mundo que pretende tener en sí mismo el fin último y que en medio de su consumismo y de su arrogancia no se abren a la posibilidad de la acción de Dios. Este mundo no puede recibir el Espíritu de la verdad. Por eso cada vez que intentan buscar a Jesús, cada vez que alguien pregunta por Jesús, se van a encontrar contra un muro imposible de verlo, porque solamente aquellos a quienes el Espíritu les permita experimentar a Jesús, verlo vivo y vivir por Él, pueden dar testimonio de su vida, pueden decir es que Él vive en mí y yo en Él. Nos acercamos a Pentecostés, faltan 2 semanas para celebrar la fiesta del Espíritu, que durante estos días podamos pedirle al Señor que nos llene con el Espíritu de la verdad, de tal manera que no nos sintamos huérfanos, que no nos sintamos solos, que podamos experimentar su presencia, su vida que nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida, aún en los más oscuros y en los más difíciles, aún cuando todos parecen fallar, Él permanece allí. Que podamos nosotros responder con amor. El Evangelio que leemos en este domingo inicia y termina con la misma expresión: quien cumple mis palabras, quien guarda, quien atesora mis mandamientos, ese me ama. Y mi Padre lo amará y nos manifestaremos a Él. Que el Señor cumpla esta promesa en cada uno de nosotros. Feliz domingo para todos.